Pensó que nadie la veía, que era apenas un bulto más entre los pasillos interminables del supermercado. Su vestido gastado, las bolsas rotas que llevaba como única compañera, todo hacía que pareciera invisible. Pero este día sería distinto, porque cuando cruzó la puerta, cargando sus compras en esas bolsas viejas que ya no cumplían su función, no imaginó que las miradas no solo la juzgarían, sino que la despreciarían abiertamente. Era como si su presencia incomodara, como si su humildad fuera un pecado en ese lugar de luces brillantes y caras algo altivas. Desde el primer momento que puso un pie entre los estantes, aquella mujer sintió el frío del rechazo. Un hombre en la fila se paró un poco más lejos, como si el espacio que ella ocupaba ensuciara el aire. Una señora que empujaba un carrito repleto de productos la miró con desdén y murmuró algo que no alcanzó a oír, pero el desprecio se sentía en sus ojos. Los dependientes apenas le dirigían un saludo forzado, apurándola sin motivo mientras ella intentaba organizar sus compras. Era un escenario donde la humildad no tenía cabida, donde las apariencias eran la moneda más valiosa, y ella, con esas bolsas viejas y su cabello algo desordenado, era la moneda de menos valor. Y sin embargo, por dentro, carga más de lo que cualquiera podía imaginar. Pero no era solo su porte lo que provocaba estas reacciones. También estaba el rumor que corría por ahí. Una mujer como ella, tan humilde, tan callada, ¿qué hacía en un supermercado de barrio tan moderno? La gente se preguntaba si acaso realmente debía estar ahí, si tenía suficiente dinero para comprar todo eso, o si era solo una carga para el sistema. En ese rincón del mundo, la apariencia mandaba más que la realidad, y nadie pensaba en detenerse a mirar más allá de la superficie. Se hablaba sin mirar a los ojos, se juzgaba sin conocer y se rechazaba sin compasión. Sin embargo, la mujer siguió su camino con la calma de quien conoce el juego demasiado bien. Sus pasos eran lentos pero seguros, como si supiera que el final de esa historia aún estaba por escribirse. Y mientras avanzaba, podía sentirse la tensión crecer en el aire. Murmullos que se volvieron susurros. Ojos que la seguían con mezcla de curiosidad y desprecio. Ese momento, tan anodino para muchos, sería el punto de quiebre, porque ella tenía algo guardado, un secreto que convertiría la indiferencia en asombro, el desprecio en respeto. Los minutos pasaron y la escena se volvió más densa. Un grupo de jóvenes en la sección de bebidas intercambiaba miradas y risas burlonas mientras se referían a ella. Un hombre de negocios que revisaba su celular fingía no notar que la señora usaba bolsas viejas de tela, esas que la mayoría consideraría ropa arrugada, pero que para ella eran un tesoro. En ese instante, el supermercado se convirtió en un teatro donde todos jugaban su papel, actores y espectadores de una historia que parecía sin esperanza para la mujer sencilla. Pero ella no buscaba lástima ni simpatía. No estaba allí para que la redimieran, ni para disculpas tardías. Lo que venía después superaría cualquier expectativa, porque cuando finalmente se acercó al mostrador, con esa voz suave y temblorosa, nadie podía imaginar el impacto de sus palabras. Fue entonces cuando todos los silencios se rompieron, y el oído agudo de la multitud captó lo que jamás esperaron oír. Tanto orgullo pretencioso se desmoronó en segundos, dejando solo asombro y una lección que nadie olvidaría. Su nombre, que hasta ese momento nadie notó, resonó con fuerza. No era una mujer cualquiera. Llevaba consigo un pasado honorable, una historia que había sido enterrada bajo capas de prejuicios y abandono. Y en ese instante, alzó la mirada digna y con la firmeza de quien no pide permiso para existir, reveló quién era realmente. Reveló un secreto que cambió por completo la percepción de todos los que la habían ignorado. Pero no bastó con decirlo, porque la auténtica sorpresa vino después, cuando aquel orgullo herido decidió poner en evidencia la arrogancia de quienes la habían juzgado. Uno a uno,
Los rostros que antes lanzaban miradas condescendientes se transformaron en expresiones de reconocimiento, y algunos, avergonzados, ni siquiera supieron qué responder. El silencio quebró la rutina banal del supermercado y convirtió ese lugar común en el escenario para un momento inolvidable. Cuando terminó de hablar, una ola de sentimientos invadió la sala. Había tristeza, sí, por el daño causado, también admiración por la fuerza de aquella mujer, pero sobre todo una gran lección sobre lo que realmente importa. Porque en un mundo que se domina con imágenes y etiquetas, ella demostró que la esencia brilla más allá del vestido o la bolsa en la mano. La verdadera riqueza se mide en dignidad y alma, no en productos costosos ni apariencias fingidas. Sin embargo, en medio de ese silencio tenso que parecía no romperse, un hombre, el mismo que la había ignorado desde el principio, dio un paso al frente. La multitud esperaba una reacción, un gesto de arrepentimiento, y él lo hizo. Lentamente bajó la mirada, luego se arrodilló frente a todos, frente a ella. Fue un acto pequeño pero poderoso, un símbolo de entendimiento y respeto que rompió las barreras invisibles que existían en ese lugar. La mujer, por primera vez, sintió que alguien la veía de verdad. Y justo cuando pensaban que la historia había llegado a su fin, cuando el eco de ese momento parecía que se disiparía, ella habló de nuevo. No con rencor ni con tristeza, sino con una mezcla de sabiduría y esperanza que dejó a todos sin palabras. Porque sus últimas palabras fueron más que una simple declaración. Fueron un llamado a la reflexión profunda, una invitación a mirar más allá de lo superficial y aceptar que todos llevamos dentro algo que trasciende cualquier etiqueta. Así, entre bolsas rotas y miradas que se transformaron, la mujer humilde se convirtió en el centro de una historia que nadie esperaba. Una historia que cambió no solo aquel día en el supermercado, sino que dejó una semilla latente de empatía y respeto, un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza no se mide en lo que llevamos en las manos, sino en el valor con el que caminamos por la vida. Y en ese instante único, todos aprendieron que ignorar a alguien por su apariencia es perderse de conocer un alma extraordinaria. Ignoró a la mujer con bolsas viejas en el supermercado, y luego se arrodilló cuando ella habló. Así, simple, sin adornos, es como empezó aquel domingo cualquiera en el supermercado más transitado de la ciudad. Todos íbamos con nuestra lista en mano, apurados, mirando precios, revisando ofertas, pero nadie parecía prestar atención a la señora que avanzaba lentamente entre los pasillos. Tenía las manos arrugadas, la espalda un poco encorvada y llevaba esas bolsas descoloridas, remendadas, que ya quisieran muchas de nosotros para guardar 1000 secretos. ¿Quién iba a imaginar que ella era el centro de una lección que nadie olvidaría? Desde el primer momento la mujer pasó casi invisible. Nadie se apresuró a cederle el paso, nadie le brindó una sonrisa o un simple «buenos días». Al contrario, hubo miradas de reojo, susurros y hasta cierto rechazo. Un joven en la caja murmuró algo inapropiado cuando vio las bolsas gastadas, y otro cliente la esquivó como si contagiaran polvo o maleza. Parecía que el supermercado, un lugar tan cotidiano, se había tornado en una vitrina que juzgaba con dureza a quien no cumplía con las apariencias. Pero ¿qué misterio ocultaba esa mujer que todos menospreciaban? Ella se movía despacio, en silencio, con una calma casi resignada. Cada paso suyo despertaba la curiosidad de algunos, el fastidio de otros. Pero una cosa era segura, nadie sabía quién era realmente, hasta que decidió romper su mutismo y hablar. Fue en ese momento, en medio del bullicio, que el ambiente cambió por completo. La mujer se paró, miró fijamente a su alrededor como si buscara la mirada de alguien en particular y comenzó a contar. Y entonces todos nos quedamos sin palabras. El supermercado se convirtió en un escenario improvisado donde las historias se tejían en cada rincón.
Ella habló de su juventud, de sueños que parecían lejanos cuando había tenido todo. Contó cómo la vida le había dado vueltas inesperadas, cómo las bolsitas viejas no eran un símbolo de pobreza, sino de respeto por cada cosa que había acumulado en años de trabajo y sacrificio. Reveló que esas bolsas guardaban algo mucho más importante que mercancía. Guardaban recuerdos, luchas y una identidad que nadie estaba viendo, porque nadie había imaginado que detrás de esa figura modesta había alguien extraordinario. Entonces vino el instante que cambió todo. Frente a todos, con una voz firme y segura, la señora se presentó con un nombre que hizo que todos se detuvieran en seco. No era una mujer más arrastrando bolsas viejas. Era una figura emblemática, una persona de gran influencia y legado, cuya historia había sido ignorada por el mundo que la había reducido a simple apariencia. Los murmullos subieron. Las miradas se entrelazaron confundidas y, en un acto de humildad y poder a la vez, ella llevó sus manos al suelo y se arrodilló, no por sumisión, sino para recordarnos que detrás de cualquier apariencia hay una historia que merece respeto. Pero, ¿qué había motivado a la señora a hacer eso? ¿Por qué eligió ese momento exacto para revelarse? La respuesta abrió aún más preguntas sobre nuestra capacidad de juzgar sin conocer, sobre la rapidez en la que descartamos a otros solo por cómo se ven o qué tienen a mano. Fue una lección que ninguno esperaba recibir ese día, y que retumbó mucho después de que las luces se apagaron y el supermercado cerró sus puertas. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si alguien se hubiera detenido antes a escuchar? La tensión crecía a cada paso, mientras ella relataba su vida, cada palabra pesando más que la anterior. Uno a uno, los presentes comenzaron a cuestionar sus propias actitudes. Cada silencio incómodo se llenaba de un peso invisible. La historia de la señora era como un espejo, reflejando nuestras propias imperfecciones, prejuicios y olvidos. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? ¿Qué tanto hay detrás de cada persona que cruzamos en la vida cotidiana? Y justo cuando parecía que la trama no podía sorprender más, cuando ya todos creían haber entendido, la mujer dejó caer una última revelación que dejó al supermercado entero en un silencio sepulcral. Sus palabras llevaron a un silencio que pesó tanto como la sorpresa misma. Y ese momento fue clave, porque reveló algo aún más profundo. El valor real de la dignidad y la fuerza que hay en no dejarse definir por la mirada ajena. Fue esa mezcla de humildad y poder la que transformó aquel lugar, un simple supermercado, en un escenario de humildad, respeto y aprendizaje. Pero, ¿por qué nadie intuyó siquiera que detrás de esas bolsas viejas había una mujer capaz de cambiar percepciones? La respuesta no estaba en ella, sino en todos nosotros. En lo rápido que juzgamos, en lo apresurado que es nuestro día a día, en la mirada vacía que muchas veces le damos al mundo. La señora nos mostró que cada bolsa, aunque parezca vieja y gastada, contiene historias que valen la pena escuchar. Y en ese instante, frente a todos, la venda invisible que cubría a esa mujer se desvaneció para siempre. A medida que la historia de aquella mujer humilde se iba desgranando, también se deshacían las barreras invisibles de prejuicio que el supermercado había levantado. Fue una noche de descubrimientos, de confesiones veladas, de aprendizajes tatuados a fuego en cada corazón presente. ¿Qué nos llevó a ella? ¿Cómo pudo ella soportar tanto desdén? Más importante aún, ¿qué haríamos nosotros si algún día fuéramos los que pasan desapercibidos? Y resulta que esa mujer no solo era alguien con una historia de vida increíble, era un recordatorio viviente de que nunca debemos subestimar a nadie por su apariencia. Que las bolsas viejas no significan desecho sino historia. Que la humildad verdadera tiene una fuerza que pocas veces sabemos reconocer a simple vista. Y que a veces un simple gesto, una palabra, una mirada pueden cambiarlo todo. Incluso la manera en que vemos el mundo. Así, ese día en el supermercado,
Cada persona aprendió una lección sin pie de página ni conclusión apresurada. Todos sintieron esa mezcla rara de humillación y admiración, de un respeto que nace de la sorpresa y del remordimiento por haber juzgado sin preguntar. Porque la mujer con bolsas viejas no solo les habló del pasado, les habló de nosotros, de lo que somos capaces de hacer cuando dejamos que la ignorancia nos ciegue. Pero no termina aquí. Queda pendiente una pregunta que circula en el aire. ¿Qué hubiera pasado si alguien la hubiera escuchado antes? ¿Si alguien hubiera visto más allá de las bolsas y la ropa? ¿Si la dignidad de esa señora hubiera sido reconocida sin necesidad de revelaciones dramáticas? La respuesta sigue ahí, esperando a ser descubierta cada vez que cruzamos con alguien diferente en una fila, en un parque, en un supermercado. Porque al final, lo que verdaderamente importa es lo que hay en el interior, no lo que los ojos alcanzan a ver. Y a ti, que escuchas esta historia, ¿qué te está enseñando? ¿Te atreverás a mirar más allá la próxima vez que alguien pase frente a ti con bolsas viejas o una apariencia sencilla? ¿O seguirás ignorando historias que pueden cambiar tu vida? La historia no termina, porque todavía podemos decidir qué hacer con el poder de la mirada. ¿Seremos ciegos o despiertos? ¿Seremos parte del desfile de ignorancia o parte del cambio que nace de la escucha y el respeto? La mujer con bolsas viejas no solo se arrodilló para sorprender a ese supermercado lleno de desconocidos, se arrodilló para levantarnos a todos, para mostrarnos que la verdadera grandeza no depende del aspecto ni de la fama, sino de la fuerza que cada ser humano tiene dentro. Y que a veces, cuando menos lo esperamos, una figura humilde puede dar un golpe de humildad que retumba mucho más fuerte que cualquier escándalo. En un mundo lleno de prisas y apariencias, ella nos recordó que hay historias que valen la pena detenerse a escuchar, que hay personas que no hay que ignorar, y que la verdadera riqueza está en no dejar nunca de ver con el corazón. Ese órgano invisible que transforma las palabras y los gestos en algo mucho más poderoso que el dinero o la fama. Porque lo que ella reveló ese día en el supermercado no se mide en monedas, sino en humanidad, en la forma en la que tocó a todos sin decir mucho, solo con ser ella misma. Entonces, cuando vuelvas a ver a alguien con bolsas viejas, ¿qué elegirás hacer? ¿Ignorarla o arrodillarte tú de la misma forma, reconociendo la dignidad que merece? En esta historia, como en la vida, la respuesta está en las pequeñas decisiones que tomamos cada día, y en la valentía de escuchar lo que a simple vista parece invisible. Ignoró a la mujer con bolsas viejas en el supermercado, y luego se arrodilló cuando ella habló. Así empieza esta historia que muchos habrían preferido no presenciar, fuera por incomodidad, por prisa o simplemente por temor a lo desconocido. Pero tú estás aquí, y eso marca la diferencia porque esta es mucho más que la simple anécdota de una señora con bolsas gastadas y un paso lento. Esta es la historia de cómo el juicio apresurado puede volverse en la lección más dura y extraordinaria. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y qué la llevó a un lugar donde todos la miraban con desprecio, sin saber que estaba a punto de cambiarlo todo? Quédate y escucha hasta el final, porque lo que sucedió en ese supermercado dejó a todos sin palabras y demuestra que las apariencias son solo un velo frágil listo para caer en cualquier instante. Esa tarde, el supermercado estaba lleno como siempre. Era un viernes en el que el sol comenzaba a despedirse y las familias hacían cola para llevar a casa la comida de la semana. En medio de las luces blancas y los pasillos ordenados, había una mujer que parecía ocupar poco o ningún espacio para los demás. No eran solo sus bolsas, viejas y remendadas, ni ese chal que le cubría la cabeza como un velo a medias gastado. Era su aire discreto, casi invisible. Caminaba despacio, con pasos medidos, como si cada movimiento fuese un esfuerzo. Su ropa, limpia pero muy sencilla, no combinaba con la corriente de compradores modernos y apurados. Nadie le dirigía la mirada, y menos aún una sonrisa. La ignoraban.
Ni un saludo, ni un gesto amable, ni un ¿puedo ayudarla? Nada. Parecía que no estaba allí. Pero ese día, en ese supermercado común de una ciudad cualquiera, esa señora iba a mostrar algo que cambiaría la percepción de todos, y principalmente la lección para quienes juzgan sin conocer. Mientras colocaba cuidadosamente una manzana en su carrito, oyó los susurros no tan discretos a su alrededor. Mira esas bolsas, parecen de hace 10 años. Seguro ni paga con tarjeta, seguro quiere algo gratis. ¿Por qué no se va ya? Las palabras eran cuchillos invisibles, pero ella seguía en silencio, sin responder a ninguno de los murmuros. Lo que nadie sabía es que estaba acumulando no solo sus compras, sino también una historia que nadie podría ignorar. En la caja, la mujer tuvo que esperar más que los demás. El cajero, un joven con auriculares, apenas la miró y parecía molesto por su lentitud. No porque ella se retrasara, sino porque sus bolsas viejas y aquella imagen desfasada le provocaban incomodidad y quizás algo peor, indiferencia. Un par de clientes detrás comenzaron a quejarse en voz baja, pero ella no decía nada, solo esperaba. Algo en su mirada, sin embargo, parecía tener la calma y la dignidad de quien ha vivido mucho, más allá del ruido y de las prisas del mundo. Cuando llegó su turno, metió las manos en sus bolsillos y con voz suave pero firme, dijo algo que nadie esperaba. Si me permiten un momento, quisiera contarles una historia mientras espero. Hubo un silencio incómodo. Nadie se movió, ni siquiera el cajero, y entonces en ese segundo algo cambió. Ella continuó, no soy quien parecen ver. Mis bolsas no son viejas porque así lo escogí, sino porque he caminado kilómetros con ellas, porque esas manos remendadas han sostenido hogares y lágrimas que nadie ve. No vine aquí para pedir ayuda ni para merecer lástima, sino para compartir algo que quizás cambie su mirada. Las palabras empezaron a tejer una atmósfera distinta en el supermercado. Las miradas recelosas comenzaron a transformarse en curiosidad. Las voces bajas se apagaron. Algunos comenzaron a acercarse y la mujer empezó a contar. Habló de un tiempo en que fue directora de una gran empresa, una mujer adelantada a su época, que perdió todo su patrimonio por defender a trabajadores y causas que muchos despreciaban. Habló de caídas, de exilios, de sueños rotos y de cómo a pesar de todo nunca perdió la fe en la gente. Sus bolsas no eran un símbolo de pobreza, sino de resistencia. Cada remiendo, una historia de lucha. Cada mancha en su chal, una cicatriz con nombre propio. Y al hablar, había un brillo en sus ojos que no podía ser ignorado. Un niño que hasta ese momento jugaba cerca se acercó tímido y le preguntó por qué no llevaba cosas nuevas, por qué no se compraba bolsas nuevas. Ella sonrió y le dijo algo que quedaría grabado en las mentes de todos, porque las cosas que realmente importan no cambian con el tiempo, y algunos recuerdos, cuando son de lucha y amor, se guardan con orgullo, aunque parezcan viejas para los ojos que solo ven por fuera. Hubo un silencio tenso, roto por el suspiro de un hombre que empezaba a entender. Ella no venía a pedir, sino a enseñar. De repente, alguien detrás de la caja reconoció su nombre. Una mujer avanzó funcionando la memoria, recordó fotos en periódicos, entrevistas, discursos promocionados. Era cierto. Esa señora humilde y callada que muchos habían ignorado durante horas, era nada menos que una pionera en derechos sociales, una guerrera silenciosa que había cambiado leyes, salvado vidas, y que tras una caída injusta había decidido vivir lejos del brillo para no perder su esencia. El supermercado entero parecía contener la respiración. El joven cajero, preocupado al principio por un simple trámite, se arrodilló sin darse cuenta, no por obligación, sino por puro respeto ante la mujer que tenía frente a él. Ella levantó la mano suavemente y dijo, «No necesito eso. Solo deseo que recuerden que detrás de cada mirada
por sencilla o humilde que sea, hay una historia que merece ser escuchada antes que descartada. En ese momento, la atmósfera cambió para siempre. Las bolsas viejas dejaron de ser un obstáculo para convertirse en símbolos vivientes de una batalla que pocos conocieron. La mujer dejó de ser invisible para convertirse en inspiración. Y tú que escuchas esta historia, ahora sabes que la próxima vez que veas algo que parece viejo o insignificante, pienses 2 veces antes de apartar la mirada, porque detrás podría estar alguien que solo espera que le permitas contar su verdad. Ella caminaba despacio, casi arrastrando los pies, con esas bolsas viejas que parecían haber visto mejores tiempos y un abrigo raído que apenas la protegía del frío. En el supermercado, su presencia pasaba desapercibida, o peor aún, era ignorada con una indiferencia que dolía más que la soledad misma. Nadie la miraba a los ojos, nadie le ofrecía una sonrisa. Solo había un murmullo constante de miradas evadiéndola, susurrando juicios sin siquiera conocerla. Era curioso cómo, en un lugar diseñado para el intercambio y la convivencia, el respeto podía extinguirse tan rápido. La gente la esquivaba, como si ella fuera una sombra incómoda, un obstáculo invisible en el pasillo. Ella solo pedía un poco de espacio para su paso torpe, atento a no derramar las bolsas viejas que sostenía. Pero cada paso que daba carcajeaba con los ecos del desprecio, y aún así sus ojos relucían con una calma inexplicable. No parecía darse cuenta del rechazo. Entre los compradores con bolsas nuevas, coloridas y brillantes, su modesto equipaje parecía un anacronismo del pasado. Algunos niños se asomaban curiosos, preguntando a sus padres quién era esa señora con esa bolsa rota, y las respuestas eran susurros rápidos y evasivos que la marginaban aún más. El encargado del pasillo se apartaba rápidamente si ella se acercaba, como si un simple roce pudiera arruinar su día perfecto. Ella entró en la sección de frutas, y ahí el silencio fue aún más pesado. Las manzanas brillaban, las naranjas lucían jugosas, pero sus manos solo tocaron unas pocas, lo justo para elegir sin llamar atención. La mirada de varios fue momentáneamente capturada por esa escena, pero se apartaron rápido, aterrados quizás por su sencillez o por la sombra que parecía cubrirla. Entonces algo sucedió, algo que nadie esperaba. Una joven que hacía fila con su carrito nuevo se resbaló con una caja caída en el suelo. Casi cae. Y fue ella, la mujer con las bolsas viejas, quien reaccionó primero, sosteniéndola con firmeza y evitando el accidente. El silencio volvió a caer, esta vez más cargado, mientras todos notaban cómo esa mujer, tan ignorada hasta ese momento, había salvado a la muchacha de un golpe seguro. La joven la miró con sorpresa, como si por primera vez sus ojos pudieran ver más allá del abrigo y las bolsas. Pero no fue solo un acto de bondad. Fue un gesto que empezó a deshacer las barreras invisibles que la sociedad había puesto alrededor de esa señora. Algunos empezaron a observarla de nuevo, esta vez con diferentes lentes, quizás preguntándose qué más había detrás de esas bolsas arrugadas y la mirada humilde. Ella, sin una palabra, siguió su camino hacia la caja registradora, dejando un rastro de inquietudes en el aire. Al acercarse a la fila, muchos comenzaron a cuchichear. ¿Quién es? Nunca la había visto aquí. Parece que vive aquí cerca. Nadie sabía qué decir, y eso aumentaba todavía más la intriga. Ella sacó las bolsas una a una con cuidado, y mientras ponía cada cosa sobre la cinta transportadora, levantó la vista por primera vez y habló con voz calma, pero firme. Eso cambió todo. Me conocen como la señora que viene con sus bolsas viejas y su ropa humilde, pero hoy quiero que escuchen algo diferente. Su voz resonó por todo el pasillo, y de repente, el bullicio habitual del supermercado empezó a guardar silencio. Algunos se acercaron, otros se quedaron en sus lugares, pero todos estaban atrapados en la gravedad de sus palabras. Ella contó pequeñas anécdotas,
detalles de una vida que nadie sospechaba. Habló de su lucha diaria, de los días donde tuvo que sobreponerse no solo al rechazo de los extraños, sino a la tormenta interna que amenaza a cualquiera cuando cree que no le quedan fuerzas. Narró cómo, detrás de esas bolsas usadas, había un legado que debería inspirar a todos, y no solo desaprovecharse en miradas indiferentes. Pero entonces llegó la revelación más impactante. De entre esas palabras salió una verdad inesperada que dejó a todos boquiabiertos. «Antes de que me juzguen por lo que ven, deben saber quién soy realmente», dijo, mientras se quitaba el abrigo raído para revelar una insignia brillante en su pecho que hizo que más de uno se arrodillara instantáneamente. No era una simple mujer humilde, era alguien con una historia que desmentía cualquier prejuicio. El supermercado se había convertido en un teatro improvisado, con espectadores inmóviles y mudos de emoción, tratando de asimilar lo que acababan de presenciar. Aquella mujer, ignorada y menospreciada, resultó ser mucho más que una figura anónima. Su identidad y su historia cambiaron la percepción de todos en ese instante. Y aunque muchos seguían sin palabras, en sus ojos ya no había indiferencia, sino respeto y admiración. Pero ¿qué más había detrás de esa revelación? ¿Por qué había decidido hablar justo allí, entre desconocidos? Esa pregunta quedó colgando en el aire, como una invitación silenciosa a mirar más allá de las apariencias. La mujer con las bolsas viejas no solo había roto el hielo, había construido un puente hacia una verdad que nadie había previsto. Y mientras recogía sus bolsas con una sonrisa apenas perceptible, la lección estaba clara: nunca subestimes a quien aparenta ser invisible. Todavía se escuchaba el eco de sus palabras cuando la gente comenzó a dispersarse, cada uno con una historia para contar y una nueva perspectiva en el pecho. Y en el fondo, la señora humilde se alejaba del supermercado, dejando tras de sí un rastro de sorpresa y respeto, como una sombra que finalmente se revela, iluminando lo que parecía imposible. Pero el misterio, ese que mantenía a todos en vilo, seguía pulsando. ¿Quién habría sido esa mujer realmente? ¿Qué historias aún no contaba? Cada paso suyo hacia la salida iba sellando un capítulo que pocos olvidarían, porque a veces las apariencias solo son un velo que cubre una fuerza y una dignidad inmensa. Y esa tarde, en un supermercado cualquiera, la verdad había salido a la luz, dando una lección silenciosa y poderosa que resonaría en cada corazón que se atreviera a escuchar. Había algo en esa señora que no encajaba en el bullicio del supermercado, algo que hacía que todos la miraran de reojo y se apresuraran a alejarse. Imagina esto: bolsas viejas, descoloridas, que parecían haber vivido muchas vidas. Su ropa, sencilla y algo desgastada, apenas capaz de ocultar las arrugas del tiempo. Y sin embargo, nadie se dio cuenta de que, detrás de esa apariencia anodina, ocultaba una historia poderosa, una verdad que cambiaría por completo la mirada de todos los presentes. Desde el principio, la gente la ignoró. Clientes apurados, empleados visiblemente incómodos, hasta el cajero parece que evitaba mirarla. Ella avanzaba despacio, con pasos medidos, mientras cada persona a su alrededor se esforzaba en no tropezar con ella, ni siquiera en la mirada. Era como si esa mujer fuera invisible o peor, molesta. ¿Por qué un lugar tan público, tan cotidiano, podía ser tan indiferente, tan cruel? Eso ya era una pregunta que rondaba en el aire. La escena estaba montada en un supermercado cualquiera, uno de esos que todos hemos visitado 1000 veces. Las góndolas llenas de productos, la música de ambiente, la puntual voz del altavoz anunciando promociones. Pero la verdadera historia no estaba en los descuentos ni en los pasillos, sino en ese pequeño fenómeno que pasó desapercibido para todos, excepto para unos pocos. Porque ella, la señora de las bolsas viejas, parecía cargar algo más que víveres en esas manos gastadas. Una dignidad apagada solo en apariencia. Desde que entró, sus bolsas parecían atraer malas miradas. La gente susurraba:
se encogía de hombros. A veces se hacían comentarios que flotaban en el aire, audibles para quien quisiera oír. ¿No se da cuenta que hay bolsas mejores, sueltas, sucias? Un hombre con traje apretado miró la escena con desdén y apartó a sus hijos, claramente desconcertado por tan peculiar personaje. Pero nadie imaginó que esa humillación, disfrazada de indiferencia, era solo la antesala de un giro inesperado. La mujer así, humilde y silenciosa, paseaba por los pasillos con calma, mientras el silencio incómodo del lugar se hacía casi tangible. Cargaba con pocas cosas, sí, pero algo más pesado, el juicio invisibilizador de todos. Ella parecía aceptar el desprecio con una paciencia que desconcertaba. Y eso, ¿cómo decirlo?, genera a la vez tristeza y expectación. ¿Qué historia podría justificar tanto estoicismo? ¿Era acaso una víctima resignada o alguien que guardaba un secreto enorme? Ella habló con una calma implacable, pero cada palabra resonó con la fuerza de una tempestad. Sí, estas son mis bolsas. No son nuevas, ni elegantes, ni caras, pero cada una lleva un pedazo de mi historia. Las miradas, ahora llenas de curiosidad y sorpresa, comenzaron a posarse en ella. Esa mujer humilde, que hasta ese momento parecía invisible, comenzó a mostrar su poder. Y lo mejor estaba por venir. El misterio era sencillo y complejo a la vez. ¿Quién era realmente esa mujer que soportaba miradas de desprecio y murmuraciones? ¿Por qué un simple detalle, como sus bolsas viejas, desataba tanto juicio? La respuesta que tenía preparada no solo desarmaría prejuicios, sino que haría que el hombre del traje elegante terminara arrodillado frente a todos, con un respeto inesperado y casi reverente. En ese supermercado, entre latas y cajas apiladas, se estaba a punto de vivir una lección que pocos olvidarían. Desde el primer momento, la señora parecía una figura más en ese paisaje cotidiano. Llevaba un abrigo desgastado, zapatos remendados y esas bolsas que parecían hablar más allá de las palabras. Parecía ajena a las miradas que la etiquetaban sin conocimiento, a las personas que le negaban un buen día, a la indiferencia que suele acompañar a quienes no encajan en los estereotipos sociales. Pero su silencio escondía algo mucho más profundo, un pasado que pocos podrían imaginar, una historia que cambiaría la percepción de quienes la rodeaban. Los empleados del supermercado, acostumbrados a clientes de paso, tampoco se molestaban en ayudarla. La saludaban con un tono mecánico, como si estuvieran haciendo un favor al mostrar algo de atención. Cada vez que extendía la mano para pedir información o una recomendación, recibía una respuesta automática, fría, pero no importaba. Ella continuaba su recorrido lento y metódico, como si cada paso fuera un eslabón que la llevaba a un momento crucial. Por momentos se podía ver en sus ojos una mezcla de tristeza y determinación. Sus cejas, ligeramente fruncidas, dibujaban una historia invisible. No era solo una mujer con bolsas viejas, era alguien que acumulaba más que objetos en esas bolsas. Llevaba recuerdos, transformaciones y un propósito oculto. La tensión crecía con cada compra, con cada cruce accidental de miradas. Nadie esperaba que algo tan simple pudiera desencadenar una catarata de emociones e impacto. El hombre del traje, por su parte, representaba todo lo contrario. Su arrogancia y postura altiva intimidaban a los presentes. Murmuraba comentarios despectivos que otros intentaban callar. ¿Cómo es posible que alguien aparezca así, con esas bolsas, en un lugar como este? ¿No se merece un poco más de cuidado?, decía con voz baja, quejumbrosa. Pero sus palabras encontraron un muro cuando ella, inesperadamente, se detuvo frente a la biblioteca de revistas del supermercado. Sacó una cajita pequeña y muy pulcra, la única cosa en su carrito que parecía sin desgaste. Entonces, con una voz firme, comenzó a contar. Su relato no solo entretuvo, atrapó a todos. Habló de sueños que parecían olvidados,
de una vida profesional donde había escalado puestos imposibles, de sacrificios que no se veían porque la sociedad prefiere ignorar a quienes no lucen perfectos. Este no es solo un carrito con bolsas viejas, dijo. Cada uno de estos pedazos de tela han sido testigos silenciosos de mi lucha diaria, de un pasado que ustedes jamás imaginarían. Este abrigo no tapa quién soy. Es mi armadura contra un mundo que juzga rápido y perdona lento. Los asistentes comenzaron a acercarse, atraídos por aquella confesión sin pretensiones. Su voz no temblaba. Estaba llena de dignidad y una especie de rabia contenida que imponía respeto. La mujer humilde había dejado en evidencia a todos los que, desde sus prejuicios, la habían excluido. Incluso el hombre del traje, que ahora parecía menos seguro, fue incapaz de mantenerse erguido. Se volteó apenas sus palabras lograban sostener su arrogancia. Sin embargo, el punto culminante llegaría cuando ella hizo lo inesperado. Con una calma que parecía desafiar a la audiencia misma, reveló la verdad. Décadas atrás, había sido una profesional reconocida del mundo empresarial. Había llegado a dirigir una multinacional. Había cambiado vidas con sus decisiones y había sido respetada como una líder formidable. Pero, por razones que nadie pudo anticipar, había decidido apartarse, alejarse del brillo y la opulencia para vivir una existencia sencilla y anónima. Aquí estoy en el lugar menos esperado, y aún así soy quien soy. No necesito que me vean con lujos. Ya llevo todo eso dentro. En ese instante, el hombre elegante cayó de rodillas delante de ella, no por lástima, sino por respeto genuino. La multitud contuvo la respiración. Nadie esperaba que esa mujer olvidada se convirtiera en la protagonista más poderosa del momento. No habían sido las bolsas viejas las que la definían, sino su trayectoria y coraje. El supermercado entero se transformó en un escenario donde se desmontaron prejuicios, donde la humildad se llevó el protagonismo y la dignidad brilló más que cualquier etiqueta superficial. Pero, justo cuando todos pensaban que la historia había terminado, la señora sonrió con un brillo en los ojos que anunciaba que había mucho más por descubrir. No fue una simple confesión, sino un desafío a mirar más allá de las apariencias, a romper con las etiquetas rápidas y a entender que cada persona lleva una historia que merece ser escuchada. Así, en medio de un supermercado cualquiera, se escribió una lección sobre humanidad y respeto que nadie olvidaría jamás. Y todavía quedaba una pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué harían ahora esas personas que la habían ignorado y juzgado tan rápido? La historia apenas comenzaba. Ignoró a la mujer con bolsas viejas en el supermercado. Ella caminaba despacio, con una mirada casi invisible, como si quisiera pasar desapercibida. Pero había algo en su paso que no encajaba con el bullicio moderno de aquel lugar. Las filas eran largas, los carritos llenos y brillantes. Sin embargo, aquella señora sostenía bolsas viejas, remendadas, algo que para muchos sería un simple detalle ignorado. Nadie se acercó a ayudarla. Nadie la miró a los ojos. Parecía como si el tiempo la hubiera dejado atrás, relegándola a un rincón que nadie quería. Los clientes pasaban de largo, sumidos en sus propias prisas, desviando la vista cuando ella pedía un poco de atención, una respuesta mínima. «¿Puede decirme dónde están los tomates?», preguntó con voz pausada, casi temblorosa, pero la joven en la caja ni siquiera alzó la mirada. La indiferencia pesaba más que cualquier bolsa que ella pudiera cargar. En la desesperanza de aquel momento, parecía invisible, un bulto molesto que estorbaba el ritmo eficiente del supermercado. ¿Qué secreto escondía aquella mujer que todos ignoraban sin saber por qué? La escena se volvió más incómoda cuando un hombre se acercó y la apartó bruscamente, quejándose de que el carrito viejo y las bolsas gastadas le obstaculizaban el paso. Ella no replicó, solo bajó la cabeza con humildad. Recogió sus cosas y avanzó lentamente hacia la única caja que recibía gente. Mientras esperaba, un niño la miró con curiosidad.
Ella le sonrió tímidamente y en ese instante algo cambió. Esa sonrisa no era simple cortesía, era un destello de vida, un pequeño aviso de que había mucho más detrás de su apariencia. Seguramente, pensó más de uno, era solo otra persona mayor con problemas de dinero, tal vez una víctima del olvido social. Pero cuando por fin llegó frente a la cajera, algo ocurrió. No solo habló con calma, sino que sus palabras resonaron claramente pese al ruido de fondo. ¿Sabe usted que detrás de esas bolsas viejas pueda esconderse una historia que nadie quiere oír? Preguntó sin ningún reproche, con una voz dulce pero firme. El silencio se hizo en la fila. Las miradas volvieron a posarse sobre ella. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué todos la despreciaban sin razón? Los susurros comenzaron a crecer. Algunos clientes intercambiaron miradas desconcertadas, incapaces de entender qué era lo que pasaba. Incluso el personal del supermercado lucía confundido, como si fuese la primera vez que se dieran cuenta de algo importante. Ella continuó, casi sin levantar la voz, y de repente aquel supermercado común se transformó en escenario de una revelación inesperada. Cada una de estas bolsas, dijo mientras las levantaba con cuidado, lleva años de mi vida, recuerdos que ustedes no pueden comprender, porque cuando el mundo te ignora, aprendes a sobrevivir en el silencio. Los que la rodeaban sintieron una mezcla de compasión y curiosidad renovada. Esa mujer humilde, vestida con ropas modestas y cargando bolsas que parecían irrelevantes, ocultaba en realidad un pasado que parecía sacado de novelas o películas. Pero nadie pudo imaginar la magnitud de aquello hasta que ella pronunció su siguiente frase, esa que hizo que hasta el más duro, en su intento de ignorarla, se arrodillara ante ella, sinceramente impactado. Ella no era una mujer cualquiera. Había sido alguien tocado por la historia, por el poder, por las decisiones que cambian vidas y caminos. Y allí, en medio del supermercado, frente a la indiferencia y el desprecio, demostró que todas las apariencias son solo eso, apariencias. La historia estaba recién comenzando, y lo mejor estaba por venir. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía con esas bolsas viejas? ¿Por qué el mundo la había olvidado y decidido juzgar? Llegó el momento en que, frente a la caja, todo parecía tocar fondo. El cajero, joven y algo impaciente, apenas disimulaba su fastidio cuando ella comenzó a sacar con lentitud cada producto. Las bolsas viejas, remendadas, se veían aún más desgastadas bajo la luz blanca del establecimiento. ¿Seguro que no tiene una bolsa nueva, señora?, espetó con una sonrisa falsa, asomando un dejo de condescendencia. La mujer no respondió al instante. Miró fijamente al empleado, como si estuviera decidiendo cuánta verdad revelar y cómo hacerlo. Fue en ese instante cuando la tensión en el lugar dejaron de ser solo una sensación y se convirtió en un peso palpable. Otros clientes comenzaron a observar. Algunos aprovecharon para mirar sus relojes, incómodos. Otros murmuraban entre sí, preguntándose si valía la pena intervenir. Ella flexionó suavemente la espalda y de un modo que parecía un ritual silencioso, sacó una tarjeta que nadie había visto antes de uno de sus bolsos remendados. La deslizó hacia el cajero que, confundido, la tomó sin entender del todo. Fue entonces cuando la mujer habló. No con quejas ni reproches, sino con una voz firme y clara que recorrió todo el lugar. «Señores», dijo, y volvió la vista hacia todos los presentes, «sé lo que están pensando, que soy pobre, que no merezco respeto, que mis bolsas son viejas y no tengo valor, que vengo a molestar. Pero ¿saben qué? Esto es lo que tengo para mostrarles». En ese momento, la tarjeta brilló con una identidad oficial. La prensa, alguien reconoció la foto. La mujer era nada menos que una laureada doctora de renombre internacional, una científica cuyos descubrimientos habían salvado miles de vidas en el mundo. Sus investigaciones cambiaron paradigmas. Su nombre aparecía en premios y tesis, y sin embargo aquí estaba frente a ellos, vestida como una señora común y corriente, ignorada como si fuera nada. El ruido estalló.
murmullos mezclados con asombro y vergüenza. El joven cajero se quedó paralizado. El hombre trajeado que antes había apartado a sus hijos se acercó, visiblemente arrepentido. La mujer, sin embargo, continuó. No vine a este supermercado para imponer nada, ni para ser aplaudida. Vine porque soy humana, porque prefiero que hoy me vean tal cual soy, sin adornos ni máscaras. La tensión que parecía inamovible comenzó a evaporarse, reemplazada por una mezcla de admiración y reflexión profunda. La mujer habló de la vulnerabilidad, de las apariencias, de cómo el respeto debería ser la única moneda real en cualquier lugar, ya sea un laboratorio o un pasillo de supermercado. Al terminar, un silencio reverente dejó espacio para que cada persona en ese supermercado comenzara a cuestionar no solo sus prejuicios hacia ella, sino hacia todos los diferentes que encuentran a diario. La historia de la señora con bolsas viejas no era solo una anécdota, era un espejo que nadie podía negar. Y justo cuando parecía que el día no podría tornarse mejor, el hombre del traje se arrodilló frente a ella, no con reproche, sino con genuino respeto. Pero lo más poderoso no fue solo ese momento, sino lo que ella logró en pocos minutos, transformar la indiferencia en empatía, la ignorancia en conocimiento y la humillación en dignidad. ¿Quién era en realidad aquella mujer? ¿Por qué había decidido callar por tanto tiempo? ¿Qué otras verdades estaban dormidas detrás de cada una de esas bolsas viejas que tanto despreciaron? La respuesta no estaba solo en ella, sino en cada uno que a partir de ese día prometió mirar más allá de lo visible, más allá de la superficie. Porque a veces los héroes menos esperados llevan las bolsas más gastadas, y su historia apenas comenzaba. Nadie presta atención a una mujer que lleva bolsas rotas, desgastadas, con remiendos y manchas que parecen contar historias de días muy difíciles. Así pasa ella, casi invisible, entre los pasillos del supermercado. Una señora humilde con la espalda algo encorvada y el cabello algo canoso, que arrastra sus bolsas viejas que chirrían con cada movimiento. La gente la mira así, pero solo para juzgarla, para evitarla, incluso para empujar un poco el carrito y abrirse camino sin tener que ralentizarse. Nadie sospecha que tras ese aspecto sencillo hay un secreto capaz de cambiarlo todo. Ella avanza despacio, casi como si buscara algo más que simples productos en oferta. Hay miradas fugaces, cuchicheos y caras de disgusto. ¿Quién se va a fijar en ella? ¿Por qué no se cambia esas bolsas por unas nuevas? Susurra una voz con desprecio. Seguro que está aquí por caridad, siempre mendigando, se burla otro. Los empleados del supermercado apenas la saludan, aunque la ven todos los días y saben que vuelve siempre con las mismas bolsas rotas una y otra vez. Para ellos es solo una visitante molesta más en su rutina, pero algo cambia cuando la mujer llega al pasillo donde están los artículos de lujo. Algunos clientes comienzan a mirarla con curiosidad, y un par de personas se apartan para dejarle espacio, incómodos de que alguien tan humilde esté tan cerca de lo exclusivo. Ella sonríe levemente, no con tristeza, sino con la serenidad de quien guarda un as bajo la manga. No hace ruido, no interrumpe, solo sigue su camino sin prisas. En la caja otra escena se repite. El cajero la ignora lentamente, atendiendo primero a los que están detrás. Sus bolsas rotas llaman más la atención que su rostro. Una señora joven frunce el ceño cuando la ve apoyar sobre el mostrador uno de los bultos remendados que crujen y supuran una historia de años. ¿Cómo puede andar con esas cosas? No se ve limpia ni presentable, murmura con desdén. La tensión en el aire se puede cortar con un cuchillo. Entonces algo sucede. La mujer, sin pedir permiso, empieza a hablar. Y su voz no es débil ni tímida. Es firme, tranquila, y sus palabras penetran el murmullo del supermercado. Primero, solo algunas personas se giran intrigadas. Luego, más parecen prestarle atención. Escucha su historia desde el fondo, y poco a poco, la atmósfera cambia.
como si una capa invisible que cubría el lugar fuera arrancada de repente. Ella comienza contando quién es realmente, no una pobre señora cualquiera con bolsas viejas, sino una mujer que una vez fue una empresaria poderosa, una benefactora silenciosa y una pionera invisible en su comunidad. Historias que nadie imaginaba. Proyectos, fundaciones, apoyos, becas. Todo aquello que nunca quiso mostrar ni presumir, escondido bajo esas bolsas que para ella son más, mucho más que simples contenedores de compras. Los rostros que minutos antes la rechazaban ahora empiezan a mostrar otra emoción, sorpresa, respeto, quizá culpa. El supermercado se convierte en un teatro donde la humildad y el poder se entrelazan inesperadamente. La tensión se repite, esta vez con otra energía, porque la interrogante cambia. ¿Por qué alguien con tanto impacto en tantas vidas elige esconderse tras una apariencia tan modesta? ¿Por qué ignorarla fuese el mayor error que todos cometieron? En ese momento, el silencio completo se apodera del lugar. La mujer se arrodilla lentamente, no para pedir nada, sino para agradecer la oportunidad de contar su verdad. Lo hace con dignidad y la misma humildad con la que entró, ahora transformada en una fuerza que no se puede negar ni ignorar. No hay reproches en sus palabras, solo una enseñanza profunda sobre el valor de mirar más allá, de no juzgar por las apariencias. Cuando abre las bolsas viejas delante de todos, no sale basura ni desperdicios. Son documentos, cartas, fotos, pequeños símbolos de sus logros y de las ayudas que ha entregado a lo largo de los años. Cada objeto es un testimonio silencioso de su historia. Uno a uno, los presentes comprenden que esa simple señora ha sido mucho más que una figura gris. Es la heroína invisible que han cruzado sin darse cuenta. Lo que pasó luego, nadie lo olvidará. Algunos se arrodillaron, no por lástima, sino por respeto. Otros se acercaron para abrazarla, para pedir perdón por haberla ignorado. Las bolsas, antes despreciadas, se convirtieron en un símbolo de que la verdadera riqueza no se ve a simple vista, y que la dignidad habita en los detalles más inesperados. Esta historia nos deja algo fundamental. Nunca sabemos quién camina a nuestro lado, ni qué historias carga en su alma. Ignorar a alguien por su apariencia puede ser el mayor error. Escuchar puede cambiarlo todo. Y en ese supermercado aquel día, una humilde mujer con bolsas viejas transformó para siempre no solo su destino, sino el de todos los que la subestimaron. Ahora, dime, ¿qué harías tú si te encontraras con alguien así? ¿Lo reconocerías o mirarías hacia otro lado, como hicieron ellos? Porque a veces el verdadero poder está justo delante, esperando a ser visto. Ignoraron a la mujer con bolsas viejas como si fuera invisible. En un supermercado lleno de luces brillantes y productos relucientes, ella caminaba despacio. Sus bolsas, hechas jirones, parecían hablar de tiempos difíciles, de viajes larguísimos y luchas silenciosas. Nadie la miraba dos veces. Más bien, la esquivaban como si un espejismo fuera a desaparecer en cualquier momento. Los clientes la juzgaban sin palabras, sin darle la oportunidad de abrir siquiera la boca. Pero hubo un momento, justo antes de que ella hablara, cuando la atmósfera cambió por completo. Todo comenzó con un simple carrito lleno de frutas frescas y algunas cosas gourmet, justo al lado de ella. Un hombre elegante, vestido con traje caro, la observaba con cierta molestia. Su ceño fruncido se hizo más profundo al notar las bolsas de tela desgastadas, manchadas, que la mujer sostenía con ambas manos. De repente la señora tropezó con algo pequeño y cayó de rodillas sobre el frío suelo. La mayoría volteó los ojos al otro lado, incómodos, como si eso pudiera resolver la escena, pero el hombre no pudo evitar murmurar algo. Fue entonces cuando ella, sin levantar la voz, provocó un silencio que atravesó todo el supermercado. Mientras la fila observaba en silencio, la novela de aquella mujer se desplegaba como un misterio deseando ser resuelto con cada palabra que salía de sus labios. Las miradas se entrecerraron.
Algunos sentían vergüenza, otros sinceramente querían conocer más. Ella, con su dignidad intacta, se levantó despacio, sin prisa, y comenzó a contar lo que nadie escucharía normalmente. La escena ya no era la de un supermercado cualquiera. Era la de un escenario donde lo invisible se volvía visible, donde el juicio se transformaba en asombro. Nada sería igual después de aquello, y aunque el reloj seguía corriendo y las compras a su alrededor continuaban, la atención del lugar se había paralizado, atrapada en la historia que esa mujer, con sus bolsas viejas, estaba por revelar. Mientras lo hacía, uno a uno empezaron a caer los prejuicios, y con ellos la pregunta más poderosa: ¿qué hubiera pasado si todos hubieran prestado atención antes? Ella respiró profundo, y entonces, en ese susurro apenas audible que parecía más para ella misma que para todos, pidió algo que ese día nadie le había dado: respeto. En ese momento, aquellos presentes entendieron que muchas veces se puede perder la oportunidad de conocer a alguien porque uno solo mira la superficie. Pero la verdad a veces está mucho más honda, escondida en las bolsas que parecen viejas, pero que en realidad guardan historias que pueden cambiarlo todo. Y así, frente al desconcierto y la emoción creciente, la mujer con bolsas viejas en el supermercado comenzó a transmitir una lección que nadie olvidaría. Porque aquella tarde, la humildad dejó de ser invisible para convertirse en una fuerza que desarmó el orgullo y las miradas vacías. ¿Quieres acompañarme a descubrir quién es en realidad? Lo que sigue es una historia que mezcla dolor y esperanza, sombra y luz, y que te hará pensar dos veces antes de juzgar. Las palabras se hicieron más claras, más firmes, y el aire se volvió pesado de expectación. Allí, en ese pequeño gran momento, había algo invaluable escondido detrás de esas bolsas que todos despreciaron. Solo ella sabía y ahora todos iban a escuchar. ¿Listo para descubrirlo? No es solo una historia de un encuentro casual. Es un recordatorio de que todos llevamos más de lo que parece, y que a veces el poder está en el lugar menos pensado. La mujer había comenzado a hablar y ni ella ni nadie allí volvería a ser igual. ¿Qué dirá a continuación? Mantente atento porque la sorpresa apenas empieza. Ignoraron a la mujer con bolsas viejas en el supermercado. Nadie se detuvo a ayudarla, ni siquiera a mirarla con un poco de empatía. Era como si hubiera pasado desapercibida, una sombra invisible entre los pasillos llenos de luces brillantes y carritos repletos de cosas nuevas y relucientes. Pero justo cuando todos decidieron que no tenía importancia, ella habló. Y lo que dijo hizo que más de uno se arrodillara en silencio, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Todo comenzó una tarde cualquiera, en un supermercado del centro de la ciudad. La mujer entró con un paso lento, como arrastrando el peso de un pasado que nadie quería saber. Sus ropas gastadas, su bufanda remendada, las bolsas plásticas envejecidas que colgaban de sus brazos parecían contar otra historia. Una historia que cualquiera pudo haber ignorado sin pensar dos veces. Los clientes la esquivaban. Algunos fruncían el ceño, otros susurraban entre ellos con miradas de juicio, disfrazado de indiferencia. Ella no pedía ayuda, ni intentaba llamar la atención. Solo caminaba despacio, con la cabeza un poco baja, hacia el pasillo de productos básicos. Pero detrás de esa apariencia humilde y cansada, había algo mucho más profundo, un secreto que pocos imaginarían. Mientras fingía no notar las miradas, sus ojos observaban con calma. No había rencor, solo una paciencia que podía romper el hielo más grueso. Los empleados parecían molestos con la lentitud con que seleccionaba cada producto, comentando entre sí con voces bajas, conscientes de ser escuchados. Otro cliente, un hombre joven y con prisa, le tiró sin querer una lata que rodó por el suelo. Ella se agachó mecánicamente para recogerla. Él ni siquiera se disculpó, solo siguió su camino. Fue entonces que el ambiente cambió.
Una niña pequeña que la acompañaba, su nieta seguramente, tomó una manzana de una caja y la ofreció con una sonrisa tímida al hombre que la había empujado. El gesto simple, puro, dejó un momento de silencio incómodo. Él detuvo su paso, como si por primera vez notara a la mujer y a su acompañante. No sabía qué decir, y en su rostro aparecieron las dudas que aún no sabía cómo responder. La mujer habló con voz clara, suave pero firme. No era una súplica ni un reproche. Era una frase que desarmó a todos los presentes. No todas las bolsas que llevamos cuentan nuestra historia, hijo. Y no todas las miradas ven lo que somos realmente. Las palabras flotaron en el aire, y por un instante el supermercado, que estaba lleno de ruido, se quedó en silencio. Todos miraban a la mujer con diferente atención, intentando entender el trasfondo de su mensaje. Poco a poco empezó a relatar un poco de su vida. Contó cómo había criado sola a sus hijos, cómo el tiempo la había puesto a prueba con enfermedades y pérdidas, pero también habló de su lucha constante para seguir adelante sin rendirse. Habló de las bolsas viejas que llevaba, no solo como necesidad, sino como símbolo de un hogar que había construido con sus manos, aunque nadie lo hubiera reconocido antes. Había trabajo duro detrás de esas arrugas en su rostro, detrás de cada pequeño detalle que podría parecer insignificante. El joven que la había empujado se acercó, sinceramente conmovido. Le pidió perdón, no solo por lo ocurrido, sino por la actitud que había tenido sin pensarlo. Otros clientes, que al principio la habían ignorado, comenzaron a hacer preguntas, a escuchar con más atención, a comprender que detrás de esa mujer humildad había una dignidad imponente que nadie debería menospreciar. Pero la historia no terminaba allí. La mujer sacó algo de una de sus bolsas, un objeto que los sorprendió a todos. Un pequeño estuche, antiguo pero cuidado con esmero. Al abrirlo, reveló no joyas ni dinero, sino documentos y fotografías que mostraban una vida llena de logros y reconocimiento. No era una persona cualquiera ni una figura marginal. Había sido una docente laureada, una líder comunitaria y una escritora conocida en su tiempo. Todo aquel que la había juzgado por su apariencia tuvo que replantearse quién era realmente ante sus ojos. Ella no buscaba venganza ni reconocimiento, solo quería que la entendieran, que viesen más allá de lo visible, que aprendieran a no juzgar tan rápido, porque a veces la grandeza se esconde detrás del envoltorio más humilde. Y cuando alzó la voz para concluir, con esa firmeza que solo dan los años y la verdad, todo el supermercado sintió un cambio. Los murmullos se convirtieron en aplausos tímidos pero sinceros. Algunos se acercaron para ofrecer ayuda, otros simplemente para agradecerle la lección que acababan de recibir. La mujer, en lugar de mostrarse orgullosa, sonrió con la humildad de quien sabe que el mayor tesoro es la dignidad, la empatía y la mirada limpia que podemos aprender a compartir con quienes parecen invisibles. Y así, frente a todos, ella consiguió que no solo la vieran, sino que la recordaran. Porque a veces el verdadero valor no está en lo que llevamos, sino en lo que hemos vivido y en cómo elegimos seguir adelante. La próxima vez que alguien vea a una persona con bolsas viejas o con apariencia humilde, tal vez se detendrá a escuchar. Porque detrás de cada historia hay un respeto que merece ser honrado. Ignoró a la mujer con bolsas viejas en el supermercado y luego se arrodilló cuando ella habló. Esa frase retumbaba en la mente de todos los presentes, sin que nadie pudiera imaginar lo que realmente había sucedido aquel día gris de otoño. La mujer, con su andar pausado y mirada tranquila, atravesaba los pasillos del supermercado local, apilando en sus manos unas bolsas que más bien parecían sobrevivientes de otra época. Nadie en ese lugar parecía notarla en absoluto, ni un buenos días, ni siquiera un gesto de cortesía. Era como si fuera hecha de aire, invisible, irrelevante.
Pero debajo de esas bolsas viejas y ese aspecto discreto, se ocultaba una historia que estaba a punto de poner de rodillas a más de uno. Desde que entró, el ambiente parecía cerrarse a su alrededor. Los ojos se apartaban con rapidez, algunos cambiaban de pasillo, otros aceleraban el paso. Sus ropas humildes y desgastadas eran motivo suficiente para que muchos la juzgaran sin pestañear. La indiferencia era el disfraz más cómodo de aquella pantalla social. En medio de estantes llenos de productos nuevos y brillantes, sus bolsas desteñidas contaban otro relato: sueños olvidados, luchas diarias y un mundo interior que nadie se tomaba el tiempo de descubrir. La tensión aumentaba en la medida en que la mujer avanzaba lento, buscando algo o alguien, pero siempre evitando el contacto visual. Había en su andar una mezcla de resignación y esperanza, un equilibrio delicado que hacía preguntarse qué la mantenía firme pese a tanto desdén. De repente, un niño que la miraba con curiosidad se le acercó tímidamente, pero su madre lo apartó rápidamente con un susurro cargado de prejuicio. Esa escena parecía pequeña, pero escondía la verdadera esencia del conflicto que estaba a punto de estallar en aquel supermercado. Pasan los minutos y los murmullos aumentan. Un codazo aquí, una mirada después. La mujer apenas reagruparía sus cosas para seguir adelante, hasta que una de las dependientas, con una sonrisa falsa, le hizo un comentario apenas audible. Quizás debería usar bolsas nuevas, así la gente la toma en serio. La frase quedó flotando en el aire, como una sentencia que nadie esperaba cuestionar. Pero entonces algo cambió. La mujer levantó la cabeza lentamente. Los rincones del supermercado, que hasta entonces la ignoraban, se llenaron de un silencio inesperado. Ella habló, y con cada palabra, la historia que todos creían conocer comenzó a desarmarse. Pieza por pieza, aquella voz suave pero firme pertenecía a alguien que había vivido mucho más que simples compras en un supermercado. Había secretos enterrados tras las bolsas viejas, secretos que pocos hubieran podido imaginar. Su relato empezó a tejer una red de hechos y emociones que incomodaron al público. A medida que revelaba quién era realmente, la incredulidad iba tomando formas más palpables, desde miradas confundidas a susurros nerviosos, hasta personas que comenzaban a preguntarse cómo habían podido juzgar a alguien tan profundamente sin conocerla en absoluto. Mientras su historia se desplegaba, la tensión escalaba hasta un punto de máxima expectación. Cada detalle parecía acercar el momento en que quienes la ignoraron tendrían que enfrentar la realidad que siempre habían evitado. Las bolsas que ahora reposaban a sus pies dejaban de ser simples objetos desechados para convertirse en símbolos de un pasado glorioso y una identidad indiscutible. Porque lo que nadie sabía y que ella estaba a punto de revelar iba a cambiar para siempre la manera en que ese supermercado y sus clientes verían no solo a ella, sino también a ellos mismos. Y entonces, ante todas esas miradas atónitas y ese silencio denso, algo mágico sucedió. La mujer se arrodilló, no por sumisión, sino por un gesto que ningún presente logró explicar en ese momento. ¿Por qué se arrodilló? ¿Qué significado tenía su acción? La respuesta estaba en las palabras que seguían brotando de sus labios, en la verdad que desvelaba con la fuerza tranquila de alguien que ya había caminado muchas jornadas más duras que esta. Pero eso es solo el principio. Lo que ocurrió después, las confesiones exactas y las reacciones que sacudieron a todo el supermercado, te dejarán sin aliento. Así que, si pensabas que juzgar era automático y simple, espera a escuchar lo que esta mujer humilde, con sus bolsas viejas y su actitud serena, tenía que decir. Porque lo que parecía una escena común de ignorancia y prejuicio se convirtió en una lección sobre dignidad, historia y respeto que nadie olvidaría jamás. ¿Quieres saber quién era realmente? La respuesta está más cerca de lo que imaginas, y la historia apenas comienza.